Bienvenidos a este programa especial del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, a 5 años de la tragedia de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Tenemos esta entrevista con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a quien le agradezco mucho su presencia, su participación y su interés en esta entrevista. ¿Qué balance realizas desde entonces a la fecha? Si no me equivoco, son alrededor de 5 meses, sobre la labor y los pasos que ha ido dando la Comisión de la Verdad. Se agradezco mucho la oportunidad de estar aquí en el sistema. Bueno, este ha sido un proceso muy interesante que se inició desde la transición hacia el nuevo gobierno, en donde sostuvimos en el mes de octubre una reunión con el presidente electo y los papás y mamás de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en donde surgió un compromiso para que todo el aparato de las instituciones públicas del Estado mexicano llevara a conocer la verdad para que hubiera justicia en el caso de Ayotzinapa. Y en aquel momento estábamos debatiendo sobre la posibilidad de asumir una resolución que emitió un tribunal en el caso del Estado de Tamaulipas para crear una comisión de la verdad que tuviera la fuerza jurídica suficiente para poder reabrir la investigación y que ésta pudiera replantearse de fondo con las líneas de investigación que no se hubieran desarrollado. Ahí el presidente de la República asumió ese compromiso que concretamos justamente en el primer acto público del nuevo gobierno, el 3 de diciembre en Palacio Nacional, en donde se anunció la emisión de un decreto para crear la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa. La instalamos en la primera quincena de enero y ahí establecimos una ruta de trabajo que nos ha permitido avanzar en varias direcciones. En primer lugar, todo el análisis de la situación jurídica en que se encuentra el proceso, en donde se han identificado no solamente graves inconsistencias, sino omisiones, ausencia de una línea de investigación que estuviera muy consolidada, porque todo giró en torno a la mal llamada verdad histórica y al hecho de esta hipótesis que sostuvo el gobierno anterior respecto a que los muchachos fueron asesinados y fueron incinerados en un basurero en el municipio de Cocula, que al paso del tiempo y como se ha venido demostrando tiene profundas inconsistencias. En segundo lugar, el establecer mecanismos que nos permitieran contar, además, con la asesoría internacional. Había un planteamiento particular de los padres y madres de familia para que se reintegrara el grupo de expertos internacional, donde efectivamente, ahora con una nueva modalidad de mecanismos de seguimiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha reintegrado a este proceso y al mismo tiempo, en coordinación con la Comisión, la Oficina Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también retomar muchas de las líneas de investigación que ellos plantearon. Es una comisión, además, sui generis, en donde si bien está encabezada por el gobierno federal, en este caso me toca a mí asumir esta responsabilidad y participa la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda, pues el eje conductor son fundamentalmente los padres y las madres de familia representados y los organismos que los han venido acompañando en este proceso. Otro de los aspectos fundamentales es darle facultades a la comisión para que pueda hacer investigación.
con el apoyo de todas las instituciones públicas. Y en ese sentido, he de decirte que hemos venido trabajando no solamente en la revisión de todo el proceso, sino ya en líneas propias de investigación que van ahora a fusionarse con los trabajos a raíz de que la unidad especializada para el caso de Ayotzinapa que creó la Fiscalía General de la República, en donde ya tenemos varios operativos en marcha y en proceso de trabajo conjunto a fin de ir buscando la verdad de estos hechos. Ha sido difícil porque estaban muy mal las cosas, pero lo primero que había que hacer era generar confianza y cumplir los compromisos que habíamos asumido desde un principio. Comentas ahora que ya la Comisión de la Verdad está generando sus propias líneas de investigación. ¿Significa que hay nuevas líneas de investigación o que se están profundizando sobre aquellas que el GIEI dejó asentadas en sus informes? Vean, dense cuenta. Estamos retomando las líneas de investigación que planteó el GIEI. Estamos retomando las que a juicio de la comisión fueron líneas de investigación que no se llevaron adelante. De hecho, la primera parte de su trabajo fue atender aquellos vacíos que había dejado la investigación por parte de la Procuraduría, y estamos atendiendo líneas de investigación que se derivan de la información que nos está llegando directamente a la comisión. Debo de reconocer de que ahora, con la apertura de todas las instituciones públicas, hay un mayor nivel de información, de mucha de la que se negó a lo largo de mucho tiempo por el gobierno anterior. Desde la información que nos ha aportado la Secretaría de la Defensa Nacional, ya sostuvimos varias reuniones con la Secretaría de la Defensa Nacional, no solamente con el secretario del ramo, sino también se ha ido a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en el caso de Iguala. Estamos trabajando en operativos conjuntos de búsqueda. Nos han entregado toda la información respecto al personal que participó ese día en las instalaciones del 27 Batallón y han puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, de la Comisión, a todos los elementos acantonados ese día en el batallón para que no haya ninguna restricción en el conocimiento de quiénes fueron, qué hicieron, qué papel desempeñaron ese día durante los trágicos hechos de la noche de Iguala. Lo propio se está haciendo con la Policía Federal Preventiva, donde durante mucho tiempo se ocultó la información de su participación, y hemos ya no solamente contado con la información de los trabajos que se hicieron por parte del órgano de control interno, sino las líneas de investigación que se habían iniciado respecto al deslinde de responsabilidades del papel que desempeñaban algunos elementos de este cuerpo de seguridad y que nunca fueron considerados en la averiguación integrada por la Procuraduría. O incluso hemos sostenido reuniones con los exgobernadores y exfuncionarios del Estado de Guerrero, con Ángel Aguirre, el exgobernador, con el exprocurador de Justicia, el que fuera el secretario de Gobierno y el exsecretario de Seguridad Pública, donde tenemos ya todos los elementos que se han ido acumulando en los primeros 10 días de la investigación, donde el gobierno federal no quiso participar, pero que lo valioso de esa información es que no se integraron como parte fundamental de la averiguación previa de la Procuraduría General de la República. Te pongo solamente estos 3 ejemplos, hay muchos más, pero eso habla de que es muy arduo el trabajo que tenemos que desarrollar. Entonces ya no es este enfrentamiento discursivo y esta petición de los padres por tener los testimonios de los integrantes del 27 Batallón de Iguala y de la Policía Federal, o todavía hay pistas o hay elementos relacionados con los cuerpos de seguridad y los cuerpos militares esa noche. Yo creo que estamos avanzando, falta hacer el análisis puntual y la investigación nos permita conocer con precisión qué es lo que pasó, y quizá alguno de los temas fundamentales que nos falta por integrar es el papel que desempeñó el CISEN esos días, la información que tuvo acceso, cuál fue su participación, cómo fueron los trabajos del grupo que se conocía como Coordinación Guerrero, que era un equipo que hacía el seguimiento de las tareas de seguridad pública en la entidad, pero estamos ahorita integrando ya la información para que se incorpore en la averiguación previa.
¿Podrías un poco platicarnos lo que puedas de lo que era la Coordinación Guerrero? ¿Era un grupo especial? Era un grupo especial que se formó por el gobierno federal, que encabezaba el CISEN, pero participaba el gobierno del estado y todas las corporaciones federales de seguridad pública, donde había un seguimiento a la situación específica del estado de Guerrero y por supuesto el papel de manejo de información y de seguimiento de los hechos que pasaron ese día puede ser determinante en la investigación, pero es de los temas que estamos nosotros acopiando en este momento. El móvil del ataque hasta ahora, hasta donde yo entiendo y entendemos mucho, no está claro. Estas nuevas líneas de investigación o este abrir el abanico, ¿se queda todavía con las razones locales o abarca ya otro tipo de posibles razones que puede ser incluso el comercio internacional de la heroína o razones nacionales? Solo queremos casarnos con la verdad histórica. Nosotros partimos de una idea. La única verdad es que no hay verdad sobre el caso Ayotzinapa y hay que descubrirla. Hay que conocer cuáles fueron los hechos y qué pasó con los muchachos. Y en ese sentido, todas las líneas están de nueva cuenta abiertas. Por supuesto, el papel de la delincuencia organizada, el problema del trasiego de drogas, en donde efectivamente el municipio de Iguala es una de las áreas estratégicas en este tipo de actividades, pero también todo el papel que desempeñó la autoridad municipal, los nexos que pudieron haber tenido distintas autoridades con los grupos delictivos, el papel que desempeñaron las fuerzas de seguridad federales y locales, municipales en este caso, y desahogar absolutamente todo. Y estoy convencido de que en este replanteamiento de la investigación la Fiscalía General va a dar muy pronto algunos resultados. ¿Hay algo de la verdad histórica o de lo que llamamos o conocemos como la investigación ministerial de la verdad histórica que sea rescatable? ¿O todo es empezar desde cero? No, yo creo que hay cosas que debemos de analizar. Hay que recordar los propios informes que emitieron el GIEI, la Oficina del Alto Comisionado, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que retomando algunas líneas de investigación encontraron algunas responsabilidades que deben de precisarse. Desde, por ejemplo, los actos de tortura que se cometieron para obtener algunas declaraciones, no podemos ignorarlos. No basta solamente que el juez pueda determinar la libertad de un presunto perpetrador de los hechos en Iguala, sino también queremos que se castigue a quienes cometieron estos ilícitos. Entonces, hay aspectos que contiene la propia investigación y los que se derivaron del análisis de esta que debemos nosotros de retomar. El 15 de septiembre, cuando el juez de Tamaulipas, López Ventura, libera al Gil y a otros presuntos implicados, lo que comentaste como subsecretario fue que fue un sabadazo del juez, y reclamabas también la necesidad de que no bastaba liberarlos por razones ya documentadas de que sus testimonios fueron de tortura, sino que había que seguir sobre ciertas líneas que tenían estos expedientes. ¿Se mantiene todavía esa posición frente a la decisión de la liberación de estos presuntos implicados? Bueno, hay que recordar que la liberación del Gil y de otras 3 personas se da el 30 de agosto, en donde se emite una sentencia absolutoria por los delitos de delincuencia organizada y de secuestro de estas personas, que son quienes están señalados con mayor precisión como los principales responsables de la desaparición. En el caso de Gilardo López Astudillo, el cabo Gil, pues era quien se identificaba como el jefe de la plaza en Iguala, y prácticamente lo absuelve de los principales delitos que se le habían imputado, aduciendo que no se cumplió con el debido proceso. El día 15 de septiembre, 15 días después, así que sabadazo de puente, se libera a otros 24, entre ellos muchos de los policías municipales que estuvieron involucrados en los hechos, policías fundamentalmente de Iguala, en donde estamos convencidos que allá hay gente que participó
participó de manera directa en los actos de desaparición. Y si bien el juez señala que en algunos casos esa libertad se otorga porque fueron torturados o porque hubo una indebida presentación ante la autoridad, porque no se cometieron actos de flagrancia, nos hace 7 causales por las cuales pueden obtener la libertad. Lo cierto es que desestima pruebas fundamentales que, como lo ha señalado la propia Fiscalía General, por ejemplo, las llamadas telefónicas que se establecieron y que proporcionó el gobierno de Estados Unidos con el grupo de Guerreros Unidos en Chicago, da cuenta cómo incluso parte de la operación se llevó a cabo desde Chicago, y desestimó estas pruebas que había presentado y ratificado la Fiscalía desde finales del año pasado. Parte de la operación del ataque del 26 y la madrugada del 27 de septiembre se coordinó desde Chicago. Hay que revisar las llamadas telefónicas que ya se hicieron públicas, son del dominio público, y por supuesto cuando se habla de los paquetes no se refiere a los paquetes de drogas, sino a los muchachos en este caso específico. Entonces sí hay temas en donde había evidencia de que se cometieron los actos ilícitos, pero el juez los desestimó. Nosotros señalamos que en todo caso, reconociendo que nadie debe ser torturado en este país, que no puede haber puestas a disposición ni entregar a la autoridad a gente inocente o de manera indebida, lo cierto es que debió haber mandado la reposición de todo el proceso y que nos hubiera identificado quiénes fueron los torturadores, porque ahora resulta que salen libres las personas responsables de la desaparición y los funcionarios responsables de que no se haya integrado bien la averiguación o responsables de prácticas ilegales como la tortura se desconozca y no se deslinde ninguna responsabilidad. Es decir, podemos estar en uno de los peores escenarios, que liberen a los que fueron torturados, pero no se finquen responsabilidades contra los servidores públicos responsables. Sí, quienes fueron omisos, quienes fueron negligentes, quienes cometieron arbitrariedades, abusos, tortura, hoy están también en la impunidad. Es el peor de los escenarios. Se privilegian los derechos humanos de los perpetradores y pues se afecta de los derechos humanos de las víctimas. Yo creo que hay que encontrar justamente este nivel de equilibrio donde se garantiza el respeto a los derechos humanos en todos los procesos judiciales en este país, pero que no se permita la impunidad en la comisión de estos tipos de hechos. ¿Qué garantías hay de que la investigación que va a realizar ahora la Comisión de la Verdad y la Fiscalía Especializada o la Fiscalía General no cometa los mismos errores que se generaron en octubre y noviembre del 2014, cuando el entonces ex procurador Jesús Murillo Caram salió en conferencia de prensa a decir lo que él consideraba la verdad histórica? Yo creo que hay muchas garantías para que eso no se repita. Por supuesto, no solamente la voluntad política del gobierno federal, sino el compromiso del propio presidente de la República para que el gobierno federal en su conjunto participe y apoye la investigación. No hay absolutamente nada que ocultar, no tenemos que encubrir absolutamente a nadie, queremos que se conozca la verdad. En segundo lugar, hay una mucho mayor fiscalización de la ciudadanía y hay una mayor participación de los padres y madres de familia en investigación, así como de sus grupos asesores. Hay cooperación y asistencia internacional. Hay el nombramiento de una persona en la unidad especializada que conoce a profundidad todo este proceso desde su origen, que ha participado incluso en los trabajos de desarrollo del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que conoce con detalle todas las emisiones y problemas de la investigación. Y ahí lo que quiero subrayar, la convicción de que este hecho que ha agraviado no solamente a los muchachos desaparecidos, a sus familias, sino a la sociedad, debe ser ejemplar, de una solución ejemplar para que estos hechos no vuelvan a suceder. El caso de Ayotzinapa no solamente es un caso judicial, es un caso altamente político y altamente social, es decir, hubo una de las movilizaciones más grandes del sexenio anterior se generaron en torno al caso Ayotzinapa. Esa
¿Esa fuerza, esa importancia todavía la tiene? Yo creo que es un hecho paradigmático que habla del nivel de descomposición al que llegaron las instituciones del Estado mexicano, donde quedó evidenciado ante la opinión pública la participación de agentes del Estado en el proceso de desaparición de los 43 estudiantes, y habla también de la enorme incompetencia e irresponsabilidad con lo que lo manejó el gobierno anterior. Es un agravio a la sociedad. Yo por eso creo que tenemos que destacarlo, no solamente a los jóvenes estudiantes. Los defensores de la verdad histórica o quienes salieron a defender decían, siempre tratando de minimizar el caso, que estaban utilizando el asunto como una bandera para grupos radicales o que habían otros casos más graves o peores como la masacre de San Fernando. En fin, siempre tratando como de relativizar la importancia del suceso. ¿Qué dices frente a esto, Alejandro, después de 5 años? Yo creo que no ha perdido el enorme peso que ha tenido este hecho en la opinión pública, que efectivamente es una demanda que queda vigente. Tú decías al principio, es una herida abierta, es una herida muy profunda que puede ser el primer paso, esclarecer estos hechos para no solamente dejar atrás el viejo régimen, sino esclarecer todos los casos de desaparición en donde ha participado la autoridad en los últimos años. Es paradigmático porque también la manera de solucionar el caso de Ayotzinapa podría servir, por ejemplo, para buena parte de los casi 30,000 casos de desapariciones. Son como más de 40,000 los que tenemos en estos momentos acreditados, pero sí nos permitiría contar con un mecanismo que pueda tener resultados y, por supuesto, aplicarse en muchas de las regiones del país y en casos muy puntuales. ¿Cómo cuáles? Bueno, yo creo que de los casos que tenemos pendientes en muchas regiones de desaparición, tanto por particulares como el Estado, creo que podemos establecer mecanismos de carácter regional. Pongo el caso de todos los problemas de desaparición en el caso de Iguala, que no están asociados necesariamente a los 43 estudiantes, porque pues, lamentablemente lo que hemos encontrado en estos meses de trabajo es que Iguala, igual que en muchos otros países, de muchos estados del país, están convertidos en una enorme fosa clandestina. El ex procurador general Jesús Murillo Caram declaró en días pasados que él estaba dispuesto a participar y a defender la investigación que le tocó realizar, y también declaró algo que en lo particular me llamó la atención, porque dijo que una parte al menos de los 43 estudiantes fueron o podrían haber sido incinerados en el basurero de Cocula, es decir, ya él mismo modificó su propia verdad histórica, ya es una media verdad histórica. ¿Ha habido algún encuentro o algún contacto con él a través de la Fiscalía o a través de la Subsecretaría? Sí, por supuesto que hemos mantenido contacto con todos los servidores públicos de la administración anterior, como también lo hemos establecido con el caso del gobierno del Estado de Guerrero, pero aquí el asunto importante es que tendrán que comparecer ante la propia Fiscalía General de la República, y en este sentido creo que las resoluciones que el juez adoptó para liberar a estas personas son la base fundamental para llamarlos a comparecer. Sus omisiones o los actos ilegales que se cometieron en la integración de la propia averiguación, solamente eso implica una comparecencia de los funcionarios que llevaron a cabo la mal llamada verdad histórica y, en todo caso, deslindar las responsabilidades. ¿Hasta qué nivel está el nivel de omisión? Pues yo creo que la omisión fundamental es haber prácticamente querer cerrar la investigación con una hipótesis que no se ha confirmado, en donde ya empiezan los matices, donde efectivamente no fueron todos los estudiantes los que supuestamente estuvieron en el basurero de Cocula. Ya están hablando de un límite de hasta 19, por ejemplo, como lo señalaba la propia recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual por sí mismo ya habla de que no existe una verdad de esa naturaleza. Incluye a esta
posibilidad de comparecer ante la Fiscalía o la necesidad de comparecer ante la Fiscalía a Tomás Cerón, a los procuradores y la procuradora que sucedieron a Murillo Caram? Sin lugar a dudas. También hay que recordar cómo la propia recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya señala de omisiones directas de Tomás Cerón en todo el proceso de investigación. Solamente el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional obliga a la Fiscalía General a que comparezca de nueva cuenta a rendir cuenta de sus actos en este proceso. En sus últimos spots de gobierno, el expresidente Enrique Peña Nieto insistió, aún después de los 2 informes del GIEI, en la tesis o la hipótesis del exterminio en el basurero de Cocula. ¿Esto implicaría citar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto en torno a esto? Sí, porque él asumió la responsabilidad sobre esos hechos. Y bueno, no solamente haber reiterado eso al término de su mandato, no solamente habla de que no conoció realmente la investigación, sino que además nunca entendió la magnitud de esta tragedia. ¿Hubo insensibilidad? Yo creo que hubo un gran menosprecio y la idea de finiquitar un proceso de investigación para evitar un costo político que le costó la presidencia de la República. ¿Hay posibilidad de que los integrantes del GIEI pudieran otra vez regresar a México como GIEI o de otra manera? Ya están integrados 2 de ellos. ¿Buitrago? Sin Buitrago y COS, ya están ellos incorporados y estamos viendo la incorporación de otros de los integrantes. Se está buscando el mecanismo más adecuado, ya que ellos están ahorita cumpliendo con otras responsabilidades en sus países. ¿El equipo argentino forense? Está acompañándonos en todas las diligencias. Permanentemente tenemos comunicación con ellos. ¿Hay todavía este acuerdo con Innsbruck, con Austria, donde se mandaban? No hay un acuerdo directo, pero sí mantendremos muchas de las tareas cuando se requiere la identificación genética, sin lugar a dudas, no solamente por la calidad del trabajo que realizan en Innsbruck, sino por la legitimidad y transparencia que ello garantiza, seguiremos trabajando en su caso con ellos. Los padres de familia han resistido 5 años. 5 años y han resistido muchas cosas, muchos embates, mucha intención de separarlos, de fracturarlos, de dividirlos. ¿Cómo percibes la posición de los padres de familia frente al gobierno actual, frente al gobierno federal y su disposición de colaborar? Es gente que está, sin lugar a dudas, enfrentando una situación muy difícil y que no va a abandonar su exigencia para que se conozca la verdad de los hechos y el paradero de los muchachos. Y también veo que hay esperanza. Por supuesto, una esperanza que tiene que acreditarse con hechos y con resultados por parte del gobierno. Yo creo que han abierto un espacio no solamente de participación y de trabajo conjunto, sino también la posibilidad de que construyendo confianza podamos tener un resultado en el corto plazo. Pero es gente con una gran dignidad. Hay escepticismo, pues son muchos años y sin lugar a dudas eso mella muchísimo, y menos aún cuando fueron no solamente engañados, sino fueron incluso perseguidos, fueron muy maltratados. ¿Por todo el gobierno federal, por todo el Estado? Sin lugar a dudas. Yo creo que es un desprecio de todo el Estado mexicano. Los sobrevivientes, porque hay jóvenes de esa noche que sobrevivieron al secuestro, ¿han estado apoyando? ¿Cómo se han integrado? Yo creo que hay seguimiento por parte de ellos, más en el ámbito de las actividades como exestudiantes de la normal. Muchos de ellos pues ya terminaron sus cursos y sin lugar a dudas pues hacen más seguimiento, más que participar directamente en las investigaciones. Por último, subsecretario, ¿usted pondría un plazo o pondría unas metas para obtener un resultado de esta nueva etapa de la investigación? No, sería muy irresponsable, y menos después de 5 años de tantos tropiezos y omisiones. Queremos ir dando resultados y todo lo que informaremos y demos cuenta será ya cuando tengamos efectivamente certeza de lo que está pasando.
no se va a dar carpetazo. De ninguna manera. La encomienda que tengo es ir a fondo y conocer la verdad y no vamos a cejar en nuestro esfuerzo. Muchas gracias, Alejandro Encinas. Muchas gracias a ustedes por estar en esta entrevista, por acompañarnos en un programa especial a 5 años de la tragedia de Ayotzinapa, Guerrero.